Ya, escúchele usted allá. Ándale. Ahí está. Hoy, como cada jueves, los saludo especialmente a los jóvenes yucatecos, mexicanos y el mundo, exhortándolos a manifestarse en la lucha por la nueva independencia ciudadana y acceder al poder. Les recuerdo que ejerceré sin partido político mi derecho a ser votado y gobernar Yucatán como el pueblo y jóvenes en el 2018-2024. El tema de hoy, promotores del cambio, un futuro mejor. Después de 300 años de esclavitud de los mexicanos bajo el Imperio Español, un grupo de hombres y mujeres, clase media, pobres y otros más o menos con solvencia económica, decidieron promover el cambio para un futuro mejor, de ellos y los indígenas esclavizados. 1810, campesinos, principalmente gente desarrapada y hambrienta, fueron quienes derramaron su sangre y perdieron la vida, enfrascados en una lucha por la independencia y soberanía de lo que llamamos México. Nuestra patria México no podía consolidarse por las continuas luchas de caciques avariciosos y grupos que ostentaban la riqueza y el poder gubernamental de la incipiente nación mexicana. 1857. Eso provoca, entre 45 a 50 años, el segundo movimiento social, de cuya lucha surgen las leyes de reforma. Los próceres de aquel entonces tampoco eran personas de gran solvencia económica, pero sí destacaban por su clara inteligencia y su gran amor a una patria que soñaban con heredar a las futuras generaciones. Fueron perseguidos, asesinados, derramando su sangre y ofrendando sus vidas, para que la herencia a las futuras generaciones fuera una gran nación, libre y soberana, que sus hijos fuesen fieles y valientes soldados para defenderla del invasor y del traidor, y ciudadanos solidarios y generosos con sus propios hermanos. La infamia de los poderosos sumían a la población a una lamentable esclavitud en la que no respetaban los derechos humanos más elementales. Los trataban con desprecio y brutalidad. Se sentían dueños, amos y señores de sus vidas, negándoles cualquier indicio de respeto a sus personas y a sus familias. 1910. Por eso, de igual manera, entre 50 a 55 años, surgieron nuevamente hombres y mujeres que aun cuando ostentaban una riqueza generada por el producto de sus haciendas, sentían el amor hacia esa clase campesina, convertida en esclavos, seres miserables, sin ninguna esperanza de mejorar sus vidas, sus familias y sus entornos sociales. Esos desarrapados, hombres y mujeres, participaron heroicamente en la llamada Revolución Mexicana, derramando su sangre en los campos de batalla y ofrendando sus vidas en el altar de la patria para un mejor futuro de sus hijos y de esta gran nación. La perversidad de aquel que se siente poderoso busca y encuentra mil maneras de disfrazar la esclavitud a la que se somete a los mexicanos, frenando libertades, negociando derechos, privándolos del bienestar como mexicanos y más aún como seres humanos. De la encarnizada lucha por los derechos sociales y humanos de los mexicanos, surgen las instituciones, pero también dan paso, avalados por empresarios y élite gubernamental, a los desgraciados sindicatos y organizaciones que someten bajo amenazas y controlan la mano de obra, sueldos y voluntades de obreros, campesinos y empleados en fábricas, comercios y oficinas gubernamentales. A este sometimiento de trabajadores por los poderosos del dinero y gobiernos fácticos se suma la creación del primer partido político, convirtiéndose en el más terrible maquinaria de control de los ciudadanos desde el poder gubernamental, alargando sus tentáculos en los estados y municipios a través de sus testaferros,
sumisos al servicio de su amo, manteniendo a los mexicanos en su mayor pobreza y desigualdad social. Como ejemplo, esta semana un funcionario yucateco, representante del pueblo y de la nación, viaja en helicóptero y, como dijo, con su amigo el empresario, faltándole mencionar, multimillonario, favorecido por ese y otros representantes del pueblo en los grandes negocios en los que ambos se enriquecen, y los pobres no podrían ser sus amigos. 1968. Más tragedias, más muertes, más humillación, más pobreza para los mexicanos. Había transcurrido de 45 a 50 años, y hechos como el antes indicado y otras muchas arbitrariedades de los poderosos de esa época no pasaban desapercibidos a la mirada de ciudadanos comprometidos con el pueblo y con México. Entonces, surgen líderes en todos los rincones de nuestra amada patria, encabezada principalmente por jóvenes estudiantes, obreros y trabajadores en general, desatándose una lucha desigual entre el pueblo y las fuerzas del poder, ejército, empresarios, dirigentes sindicales y hasta la prensa fue acallada con raras excepciones, estas sufriendo las consecuencias. Los líderes estudiantiles y jóvenes estudiantes sufrieron persecuciones, secuestros, desapariciones, muerte, amenazas a familias y derramamiento de sangre de esa desigual lucha. Al final, se ganan espacios para que el ciudadano común pueda acceder al poder como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2018. Aún no transcurren 50 años desde el último acontecimiento de lucha social en el que la juventud fue el actor principal y destacó demostrando su fuerza, su valentía, su coraje, su inteligencia, pero sobre todo su amor a los mexicanos y a México. A los gobiernos fascistas de México no les conmueve el corazón el dolor de los seres humanos. Toleran y hasta encubren acciones como la de los 43 normalistas secuestrados y desaparecidos de Ayotzinapa. Prevalecen los abusos de la perversa autoridad. Es más profunda la desigualdad por la avaricia del poder económico, en contubernio con las autoridades, los empresarios, el ejército, el clero con su silencio cómplice, los sindicatos nefastos, organizaciones civiles que simulan apoyar al pueblo recibiendo dinero. Además, los testaferros en los municipios como serpientes rastreras y jurando lealtad a sus amos en contra de los intereses de una comunidad pobre y miserable. Estos son los traidores de México. En la víspera del 2018, México derrama lágrimas por el saqueo de la riqueza nacional, por los traidores de la patria y los invasores como el capital extranjero, sumiendo de nuevo en absurda pobreza al ya castigado mexicano durante más de 500 años. México quiere, con desesperación, que los jóvenes, venciendo su miedo, como en 1968, encabecemos el primer movimiento social mexicano del siglo XXI, luchando por una nueva independencia ciudadana de México y de Yucatán. Que de los jóvenes surjan gobiernos del pueblo, que gobiernen como el pueblo y para el pueblo. México exhorta que los gobiernos de jóvenes del pueblo sean ciudadanos, servidores públicos honestos, solidarios y subsidiarios como el pueblo. México y Yucatán exigen que los gobiernos de jóvenes castiguen al mexicano y al yucateco corruptos y traidores del pueblo y de la patria mexicana. Gobiernos jóvenes del pueblo, escribamos para el mundo una nueva historia de México y Yucatán. ¡Viva la nueva independencia ciudadana de México! ¡Viva la nueva independencia ciudadana de Yucatán! ¡Viva la nueva independencia de los mayas en Yucatán! Mi actitud es siempre dispuesto, siempre amable, siempre por Yucatán. Mi lema es honestidad, respeto y trabajo responsable por las familias yucatecas. Agradezco tu tiempo y amable atención para escucharme.
Que pases muy buen día. Recibe bendiciones. En el de al lado del rojo.